Buenos días a toda la humanidad que se interesa por el judaísmo y qué es lo que el judaísmo trata de decir en muchos temas. El tema que quería tratar hoy es el tema de las guerras, la necesidad, la costumbre, la mala costumbre de hacer guerras. Pueblos, naciones hacen guerras. Guerras civiles, guerras extranjeras, guerras por tierra, guerras por honor, guerras religiosas y demás. El judaísmo tiene sus preceptos sobre el asunto de la guerra. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? La guerra no permite todo. No todas las cosas están permitidas en la guerra. No cada guerra es permitida. Hay diferentes tipos de frenos a la guerra. El rey o el gobernador que quiere hacer una regla tiene sus condiciones, sus límites, qué es lo que puede hacer. Por ahí la directiva religiosa puede impedirle salir a la guerra. Vamos a tratar de ese tema. 3 tipos de guerras están escritas en la ley judía. La primer tipo de guerra es la primera guerra que el pueblo de Israel hizo al salir de Egipto y después de que Dios hundió al ejército del faraón egipcio en el Mar Rojo. Una tribu de nómades que no vivía en la zona, pero vino especialmente a luchar contra nosotros, se llamaban los amalequitas, vinieron y nos hicieron una guerra. Teóricamente era una guerra que no tenía ninguna justificación. Ellos no vivían en el camino, no estaban en el camino, no íbamos a conquistar su tierra, no teníamos nada ni en común ni en contra de ellos. Y con todo ellos vinieron a pelearnos contra nosotros. Esa tribu fue determinada en la Torá. Dios mismo determinó que esa tribu tiene que ser exterminada. En todas las épocas está la misión, el precepto positivo de matar a esa tribu, la tribu de Amalek. La tribu de Amalek hoy no existe. Estoy seguro de que hay descendientes de Amalek, de esa tribu, de los amalequitas. Pero con todo eso, esa tribu ya no existe como tribu, no existe en ningún lado. Nadie se considera como descendiente de Amalek, ni directa ni indirectamente. Con todo eso, una amalequita, aunque es totalmente odiado por Dios y tiene pena de muerte por el solo hecho de ser amalequita o descendiente de amalequita, con todo eso una amalequita se puede convertir al judaísmo. Es decir, si una amalequita decide ser judío, lo aceptan, no hay ningún problema. Esa es la primera guerra. La segunda guerra, que también se considera una guerra positiva, una guerra que estamos obligados a hacer, es la guerra de conquistar la tierra de Israel. El pueblo de Israel recibió la tierra de Israel como tierra prometida por Dios y nosotros debemos vivir en esta tierra de manera independiente. Al haber pueblos en la tierra de Israel, debemos o convencerlos que se vayan o conquistarlos. Esa guerra es una guerra positiva, es un precepto positivo, un precepto que la Torá nos está obligando a hacer ese esfuerzo, luchar y morir, vivir, o hacerlo con pensamiento justo para conquistar la tierra de Israel paso a paso, según las posibilidades técnicas, tácticas y estratégicas, para poder llegar a nuestro destino, que es cumplir con la Torá en la tierra de Israel. Nosotros, el pueblo de Israel, que salió de Egipto hace 3.347 años, creo, 3.347 años, 3 veces pasó procesos de conquistar la tierra de Israel. La primera vez, al salir de Egipto, a los 40 años de la salida de Egipto, el sucedor de Moshe, Yoshua, empezó a conquistar la tierra de Israel. Empezó a conquistar la tierra de Israel. La primera ciudad que se conquistó fue Jericó. Después varias ciudades. Él conquistó gran parte de la tierra prometida, no toda.
Y en un proceso de cientos de años, hasta que el rey que llegó a los límites más grandes de la tierra de Israel conquistada fue el rey David. La parte del norte de Israel, que fue la más, que hoy en día es parte de Siria, fue conquistada por David no porque él quería, sino porque fue atacado por los reinos del norte. Entonces él tuvo que salir a enfrentarlos y al correrlos a esos enemigos pudo conquistar esas partes, sin intención, pero al final la conquistó. Después, al haber pecado el pueblo de Israel durante cientos de años, Dios nos sacó de exilio. La segunda vez que conquistamos la tierra de Israel fue en dos pasos. Primero está el paso de asentamiento sin independencia, que fue en la época de los estadistas Ezra y Nehemías y todos los Kohanim, que eran los encargados de la parte administrativa del pueblo. Ellos vivían pero bajo yugo, primero persa y después greco-oriental. Entonces los primeros 200 años fue el reino persa, después hubo 100 años de reino greco-oriental bajo el rey Talmai, y después hubo casi 100 años de reino también greco-oriental, pero otro rey que se llamaba Seleucus. Voy a explicar cómo fue el asunto históricamente. Cuando Alejandro Magno murió, Alejandro Magno en 3 años conquistó desde Grecia hasta India. A los 3 años murió, o lo mataron, o ¿cómo fue? Al no tener hijos y no tenía quien lo suceda, se decidió que todo el reino, ese enorme reino, iba a ser dividido por los 4 más grandes comandantes de él. Uno de los comandantes recibió Egipto y la tierra de Israel, se llamaba Talmai. Otro comandante recibió la parte de Turquía, Siria, Líbano, se llamaba Seleucus. Desde que se separaron esos subreinos, esos reinos, cada uno era distinto con otro rey, había una pelea constante sobre la tierra de Israel, que Seleucus lo quería robar a Talmai y Talmai quería defenderlo de Seleucus. Así en la primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. A la cuarta generación, Seleucus pudo conquistar la tierra de Israel y apropiarse de la tierra, robárselo a Talmai. Con todo eso, los judíos seguían viviendo en la tierra de Israel. Eran una minoría bastante numerosa. Después de decretos antijudíos, antirreligiosos de Seleucus, que se llama Antíochos Epifanes. Antíochos Epifanes era un rey de Grecia Oriental, de la linaje de Seleucus. Él hizo decretos antijudíos y antirreligiosos. Los judíos salieron a guerra con él para rebelarse, para anular esos decretos, y de a poco empezaron a conquistar su propia tierra y ser independientes de su tierra. A los 28 años, no fue una guerra de 1 año, 2 años, al año conquistaron Jerusalén, pero después perdieron otra vez, y otra ida y vuelta. En 28 años, el reino de Seleucus tuvo que aceptar que Judea iba a ser independiente. Y ahí empezó el linaje de los Hashmonaitas, Maccabim. Los Hashmonaitas fueron los primeros reyes judíos que gobernaban de manera independiente en la tierra de Judea, en Israel. En un proceso de 100 y algo de años, no, un poco menos, 70 años, la mayoría de la tierra conquistada, la mayoría de la tierra de Israel fue conquistada por los nietos y bisnietos de estos Hashmonaitas, la parte del norte, la parte de Jordania y demás, de diferentes pueblos. Después hubo un proceso de corrupción interna y Herodes se apropió del reino de Judea. Herodes no era judío según la ley judía. La madre era Nabatea, no está escrito en ningún lado que se convirtió. Él mismo se consideraba judío, él a sí mismo, pero los sabios lo consideraban no judío.
porque la madre no era judía. Según el judaísmo, los razas, religiones están basados en la madre, no en el padre. El padre también era un converso, él nunca se convirtió, y Herodes se apropió del reino de los Hashmonaitas. Después él se apropió del reino de los Hashmonaitas después de que la tierra fue conquistada por los romanos. Es Pompeius, no sé cómo se dice en español, Pompeius en latino. En el año 63 antes de la era cristiana, él conquistó Judea y le empezó un proceso éramos no esclavos de los romanos, pero una especie de autonomía bajo tutela romana. Los romanos le dieron a Herodes el reino más o menos en el año 30 antes de la era cristiana hasta el año 4. Cuando Herodes murió, fue sucedido por Agripas el primero, Agripas el segundo, y ahí se destruyó el segundo templo. Es decir, la segunda vez que el pueblo de Israel fue independiente fue la época desde los Macabitas hasta el final de Agripas el segundo, que era una especie de rey, pero rey de manera muy poco rey. Es decir, él no tenía su pequeño ejército que estaba bajo tutela romana. Los romanos lo defendían y porque el pueblo no lo quería, el pueblo no lo aceptaba como rey, pero con todo eso se considera un rey. Por nuestros pecados y demás salimos otra vez a exilio, y esta es la tercera vez que venimos a la tierra de Israel para conquistarla. Otros pueblos, otra historia, pero el pueblo de Israel sigue siendo el mismo pueblo y tiene las leyes que determinan qué se puede hacer en la guerra y qué no. Ese es el segundo tipo de guerra. Dijimos, la primera es la exterminación de la tribu de Amalek, que ya no existe más. La segunda guerra es conquistar la tierra de Israel, que esté no bajo tutela judía, sino en independencia judía. El tercer tipo de guerra es ayudar al pueblo de Israel contra enemigos que los atacan. Es decir, si yo escucho en algún lado que gente de Israel, gente judía, está atacada por otro pueblo, por otra tribu, o por asaltantes, o por no sé qué, tengo un precepto positivo de estoy obligado a hacerle guerra contra esos enemigos para salvar a mis hermanos. Ahora, lo que pasó en los últimos, desde la creación del Estado de Israel y antes, es los dos últimos tipos de guerra. Nosotros acá vivimos en la tierra de Israel y luchamos para conquistar la tierra de Israel, para que sea parte de independencia judía en la tierra de Israel. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque, no sé si ustedes saben, pero el Estado de Israel está rodeado de enemigos, muy duros, testarudos y salvajes. Entonces, si nosotros desarmamos el ejército, vamos a decir que conquistamos toda la tierra de Israel, y decidimos, bueno, llegamos a nuestra cúspide, ahora desarmamos el ejército. En 5 minutos o 4 minutos y medio, el Estado de Israel desaparece, si vamos a ser atacados por todo el mundo. Los que nos rodean son todos enemigos, la mayoría. Es decir, el que no es enemigo de manera oficial es enemigo de manera potencial. No hay nadie que quiera a los judíos acá en la mitad de esta tierra, porque ellos lo consideran la tierra de Israel como se puede decir, en árabe se considera Waqf. Waqf quiere decir tierra santa musulmana, es decir, es una especie de santificación musulmana. Al ser una santificación musulmana, ni los judíos ni los cristianos pueden vivir en la tierra de Israel. Seguro, no de manera independiente, únicamente como sus ciudadanos de segundo nivel o tercer nivel. El problema está desde la creación del Estado de Israel, no hay otra opción, es decir, nosotros no podemos hacer un Estado de Israel en otro lado. Ese es el único lugar que Dios nos prometió y en el cual podemos cumplir con nuestra misión en este mundo.
Entonces no hay otra opción sino conquistar la tierra de Israel, aunque los árabes no estén tan contentos. Los árabes igual no iban a estar contentos en ningún lado. Aunque nos vayamos ahora a China, vamos a decir que hacemos un arreglo con China, de que recibimos una parte de China para vivir ahí, igual los árabes no van a estar tan contentos. Porque no nos quieren ver acá, ni a nosotros ni a los cristianos. Según la ley religiosa árabe, los cristianos tienen pena de muerte y los judíos tienen pena de condenas. Es decir, tienen que hacerlo sufrir, tienen que ser ciudadanos de segundo nivel. Si los cristianos de tercer nivel y los judíos del segundo nivel. Ustedes preguntan, ¿por qué los árabes, si es así, por qué no matan a los cristianos en los lugares donde ellos viven, donde ellos dominan? Primero, los matan. No los matan a todos porque si no todo el mundo occidental los mata a los árabes. Es decir, si el día de mañana hacen un campo de exterminio de cristianos en Irak o en Siria, no el Papa se va a poner furioso, sino todo el mundo occidental y revientan a Siria en 3 minutos y medio. Pero, por eso no lo hacen, pero de a poco van echando a las comunidades cristianas de todo el Medio Oriente. Si no me creen, pueden buscar en el internet detalles sobre persecuciones, asesinatos de miles de cristianos, de comunidades cristianas, especialmente en Siria y en el Líbano, que sufren mucho. Con todo y eso, como dijimos, las guerras que nosotros hacemos en la tierra de Israel hoy en día son guerras que el objetivo de ellos es dos. Primero, vivir independiente en la tierra de Israel. Segundo, asegurar la vida segura de los habitantes del pueblo de Israel. Vamos a entrar en reglas alágicas, reglas de leyes judías sobre la guerra. ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer? Me olvidé. Estos 3 tipos de guerras, como dijimos, son guerras que uno tiene una obligación de hacerla. Vuelvo a repetir: exterminar la tribu de Amalek, conquistar la tierra de Israel o defender a judíos en la tierra de Israel. ¿Ok? Hay otro tipo de guerra que se llama guerras optativas. Vamos a decir que el rey decide, un rey judío, decide de que, bueno, la verdad no vendría nada mal conquistar conquistar Qatar. No, Qatar no conviene porque se le va secando los pozos de petróleo. Vamos a decir los Emiratos Árabes Unidos. Tienen un poco de petróleo, ¿no? Y un poco de gas. No vendría nada mal. Vamos a decir que un rey judío en la tierra de Israel decide conquistar los Emiratos Árabes. ¿Él puede conquistar según la halajá los Emiratos Árabes? Sí. Sí, pero no. Es decir, puede hacerlo, pero está condicionado. ¿Qué condicionado? Él tiene que pedir autorización del Congreso Religioso Nacional. Es decir, el Sanedrín, que viene a ser un congreso de 120 rabinos o 71, depende. Tienen que tratar ese tema y decidir si darle la autorización al rey o no. Nunca en la historia del pueblo de Israel, nunca, desde la salida de Egipto y antes de la salida de Egipto y después de la salida de Egipto, nunca los judíos en la tierra de Israel salieron a ninguna guerra optativa. No existió. Es decir, aunque encontramos todos los tesoros del mundo donde sea, nunca un rey judío pidió autorización de salir a una guerra optativa. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ama la vida. Es decir, no hay nada que compensa la pérdida de vida de los soldados. Es decir, vamos a decir que para conquistar el Emirato van a morir 10 soldados. 10 soldados es un tesoro mucho más grande que todo el petróleo de todos los Emiratos Árabes Unidos con el gas de ellos y todo. Para el judaísmo, la vida de cada persona vale un tesoro. Por eso es inconcebible y nunca fue que un rey pidió permiso de conquistar un lugar que no es parte de la tierra de Israel. Por todo el oro del mundo, por toda la riqueza del mundo, no existe, ni existió, y entre nosotros no va a existir nunca. El pueblo de Israel siempre buscó la paz. Sí, tuvo que hacer pelear para conseguir su tierra, pero nunca buscó cómo pelear. Es preferible no pelear. No estamos contentos de pelear.
Nunca estuvimos en el pasado contentos de pelear, ni estamos ahora contentos de pelear ahora en nuestro presente. ¿Por qué? David Amelech, el rey David, en el propio libro de los Salmos, que el David era una persona que hizo guerra toda la vida. ¿Qué es lo que dice? Bakesh Shalom V'rodfeo. Pida la paz y persígala la paz. Es decir, trata de esforzarse para llegar a la paz. La paz no es algo optativo, es algo esencial. Ojalá podríamos vivir en paz siempre. Más todavía, la guerra de conquistar la tierra, para conquistar la tierra de Israel dijimos que hacía falta hacer una guerra. Según la ley judía no hace falta hacer la guerra. Según la ley judía uno tiene que mandar enviados al pueblo que va a ser conquistado para que vive en la tierra de Israel y proponerle un trato. Es decir, proponerle no hacer guerra. Digan, bueno, el que quiere irse como usted con todo su dinero y con toda su plata y con toda su riqueza a otro país, que se vaya, no hay ningún problema. Nosotros no buscamos matar a nadie. Esa es la primera opción. La segunda opción es que ese pueblo viva como esclavo. Si no quieren, entonces hay que hacer una guerra porque no hay otra opción. No hay otra opción. Pero nosotros no buscamos hacer la guerra, por nosotros que se vayan todos. Así fue en la época de Yoshua. De los 7 pueblos que vivían en la tierra de Canaán, uno de los pueblos se fue al norte de África, se llaman los Girgashim, Girgaseos, no sé cómo se traduce en español, más o menos así. Y parece que ellos, los Girgaseos, hay ciertos estudios arqueológicos que dicen de que de los Girgaseos salieron la tribu de los bereberes en Marruecos, que no son árabes, ni son musulmanes, los bereberes. Parece que el origen de ellos era en el Medio Oriente. Y aparte hay pruebas un poco arqueológicas que ellos parece que se escaparon de este lugar cuando Yoshua bin Nun iba a conquistar la tierra. ¿Por qué se escaparon? Porque recibieron un ultimátum de Yoshua que es preferible para ellos irse y nadie los va a tocar, nadie les va a hacer ningún daño. Como dijimos, guerras hay guerras obligadas y guerras optativas. Guerras optativas no existió en la historia ni va a existir en la historia. ¿Por qué no va a existir? Porque el pueblo de Israel, la Torah nos educa a amar la vida. Justo sobre el asunto de que la Torah nos educa a amar la vida, estamos en un proceso en el último mes de una mini guerra contra la agrupación terrorista y miedosa del Hamas. ¿Por qué es terrorista? Porque hacen terror contra civiles. ¿Y por qué es miedosa? Porque usan a la gente civil como escudo, a niños, a mujeres. Los jefes de esta banda terrorista no tuvieron la suficiente valentía de enfrentar al enemigo que viene a ser a nosotros, sino se escaparon, se metieron en búnker abajo de la tierra, dentro de hospitales para que no podamos bombardear y demás. Ahora, en esa situación de mini guerra que tuvimos con el Hamas, que por ahí mañana puede empezar a volver de vuelta, y parece que va a volver de vuelta, no mañana, por ahí en otros días. Con todo y eso, en esa situación que tuvimos, uno de los comandantes del Hamas, no quiero ni decir el nombre porque no conviene manchar esta clase con el nombre de ese asesino temeroso, que no tiene ningún valor para nosotros. Con todo ello, él dijo en un vídeo, dijo de que el Hamas siempre nos va a ganar. ¿Por qué nos va a ganar? Porque nosotros, así dijo él mismo sobre sí mismo y todo su grupo de temerosos terroristas, nosotros amamos la muerte y los judíos aman la vida. Por eso ellos nos van a ganar. Así dijo él. Yo acepto todo lo que digo, tiene razón. Ellos viven para morir. Aman la muerte. Porque la muerte le permite a cada persona que fue muerta en una guerra contra nosotros o contra cualquier hereje, contra cristianos y demás, recibir 42 o 72 vírgenes. Nathan,
Kama Betulote Mekablima Muslim Lemala, Arbaim o Shivim. Disculpe, me dijeron 70 vírgenes. Ellos reciben en el mundo venidero 70 vírgenes. Entonces cada uno de ellos, ¿quién no quiere recibir 70 vírgenes y vivir en un paraíso como está escrito en el Corán, con ríos de vino? No pueden tomar en este mundo vino, pero ahí se puede todo, ¿no? Y les dan fuerza para poder, es decir, el paraíso musulmán es un poco materialista. ¿Cómo lo puedo explicar? Vino que está prohibido acá está permitido ahí. 70 vírgenes. Hay que tener fuerza para tener relaciones con 70 vírgenes. Entonces tienen ahí un árbol que tiene una fruta que le da fuerza al hombre, al alma del hombre, para tener relaciones con las 70 vírgenes. Es una maravilla musulmana. Con todo eso, esos musulmanes que viven ahí aman la muerte, porque la muerte los saca de su vida podrida en este mundo. Sin embargo, los judíos aman la vida, dijo ese terrorista. Y tiene razón. Los judíos amamos la vida, por eso no hay nada que pueda llegar a suplantar a 10 soldados judíos que se mueran. Ni el Emirato con todo la nafta y con toda la gasolina y con todo el gas que tiene. Tiene razón. Amamos la vida, no queremos morir. No hay ningún pueblo en la historia de la humanidad que murió tanto como los judíos. No nada más el holocausto. Antes y antes y antes. 2000 años de exilio y antes, después y antes y antes. Como somos tan antiguos, morimos demasiado. También. Es una cosa también cronológica. Pero con todo eso, con la muerte no nos libera de la vida. La vida es lo esencial. La muerte, bueno, es muerte. Hay que pasar la muerte. Mi programa operativo es morirse. Los de ustedes también. Algún día nos vamos a morir. Pero nosotros amamos la vida. Más, nuestros sabios dijeron que es preferible 1 hora de vida en este mundo cumpliendo con el precepto divino y con buenas acciones, antes que todo el placer y todas las maravillas del mundo venidero. Es decir, nuestra misión es estar en este mundo, por eso amamos la vida. ¿Qué es lo que no estoy de acuerdo con este terrorista? De que ellos nos van a ganar. No, el que ama la vida siempre gana. Esa es la equivocación de él. Él ama la muerte, nosotros amamos la vida. Él dice que nos va a ganar porque amamos la muerte, porque corren para morirse. Y nosotros decimos de que no. Amamos la vida, por eso nos cuidamos la vida y por eso queremos salvarnos. Y por eso lo vamos a ganar. Porque vamos a ganar para cuidar nuestra vida. Otra de las leyes, dijimos, una de las leyes es que nunca se hace ninguna guerra con nadie sin darle una opción de irse. A lo que sea. Vamos a decir que un grupo de asesinos atacan a una aldea judía. ¿Tengo que salir en guerra con ellos? Sí. Pero cuando estoy llegando a la guerra, tengo que decirles, estoy llegando, si quieren irse, váyanse, porque si llego a llegar y ustedes siguen atacando a mi aldea, los extermino. Es decir, siempre se ofrece no pelear. Siempre se ofrece no pelear. Ahora, segunda ley es que es una ley que la Torah la trajo al mundo, y así está escrito en el libro de Yoshua, que Yoshua es lo que hizo con los reyes y demás pueblos que lucharon contra el pueblo de Israel, es la obligación de enterrar a los muertos. Es decir, que un cuerpo del hombre, de un enemigo mío, esté bajo el sol pudriéndose, es una ofensa para dos. Es una ofensa para mí como conquistador y es una ofensa para Dios. Porque Dios creó a todos los hombres del mundo, todos los seres humanos bajo su imagen, con su imagen. Entonces no puede ser que la imagen divina está pudriéndose. Por eso yo tengo que hacer todo para llevarlo a un entierro honorable. Esa ley es una ley que es un invento de la ley judía. En ningún pueblo de la humanidad hubo una obligación jurídica de enterrar a muertos. Y nosotros lo hacemos porque eso es lo que se debe hacer. Otro asunto de qué es lo que de leyes de la guerra es el asunto de nunca sitiar un lugar sin dejar un lugar para escapar a la gente sitiada. Es decir, si hay una ciudad que debo conquistarla o un lugar que están atacando mi pueblo y yo tengo que
rodearlos para hacerlos escapar, tengo rodeos para exterminarlos, para que dejen de atacar a mi pueblo, dejen de atacar a mis hermanos. Siempre debo dejar un lugar abierto para que ellos escapen. No hace falta darles un lugar muy abierto, que se escapen sin armas, pero tengo que darles un lugar para escaparse. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos exterminar a la gente, queremos sacarnos el peligro. El peligro es esos enemigos, quiero sacarme de encima ese peligro. Si no se escapan, van a ser exterminados. Pero no debo rodear de todas las maneras para que no dejar a una persona que no se pueda escapar. Justificaciones de guerras. Como dijimos, la Torá, la Biblia, Dios a través de la Biblia nos obliga a hacer guerras. Con todo eso, todo lo que se dice en la ¿cómo se dice? En el internet y demás, Facebook y demás, que dicen de que el ejército judío, el ejército de Estado de Israel es un ejército no humano. Yo conozco muchos ejércitos y lamentablemente sé bastante historia, también historia actual. Yo conozco cómo los americanos actuaron en Vietnam, conozco cómo los franceses actuaron en Algeria, conozco cómo los rusos se trataron en Georgia y en los demás, ¿cómo se dice? Chechnya. Conozco cómo los árabes trataron a los iraníes, conozco cómo los afganistanes trataron a los demás, conozco cómo los chinos trataron a sus enemigos, conozco cómo Corea trata a sus habitantes, conozco cómo los civiles se matan entre ellos en África. Conocí también el ejército argentino, que hizo desaparecer entre 20.000 y 30.000 personas cuando yo era joven y vivía ahí. Conozco la policía brasileña, cómo entra a las favelas, a las villas miserias y mata a gente. Lamentablemente conozco muchos ejércitos. No conozco ningún ejército más moral y más ético que el ejército del Estado de Israel. Yo mismo como soldado, yo sé las órdenes que recibimos. No existe ningún soldado judío, ningún soldado del ejército de Israel que los pescaron robando de alguien, robando de algún lugar que fue conquistado. Más todavía, hay una obligación, según la ley del ejército, de que si uno se apropia de una casa porque hay una ventana que puede llegar a observar a un enemigo o algo así, tiene que custodiar el lugar. Si uno le tiene que pedir, si tiene que pedirle, no tienen comida del ejército y tienen que pedirle comida, debe pagarle la comida. Debe pagar la comida a la gente. Y seguro tratarlos con bondad, porque lo están agasajando de manera obligada en su casa. Conozco qué es lo que pasa cuando no conozco ningún soldado del ejército de Israel que al ver niños en un lugar haya atacado porque hay un terrorista por la zona, aunque según la ley, según el Tratado de Ginebra que el Estado de Israel firmado y todos los demás países firmaron, cuando un terrorista entra en un lugar civil, ese lugar civil puede ser bombardeado. Es decir, cuando en Estados Unidos un terrorista de Al-Qaeda entró en una mezquita, derrumbaron la mezquita y mataron 450 personas. Y cuando le dijeron al comandante americano de la zona, digo, ¿cómo puede ser esa aberración? Mataron a 450 civiles. Él leyó textualmente lo que está escrito en el Tratado de Génova, en el momento en el cual un terrorista entra en un lugar civil, usa el lugar civil como para atacar a fuerzas, ese lugar civil no está exento de ataques contra él. Entonces, teóricamente, si los encargados de ese grupo de guerrilleros del Hamas estaban en el sótano de un hospital en la franja de Gaza, lo que se debe hacer es derrumbar el hospital, y nosotros no hicimos eso.
aunque sabíamos de que estaban ahí. Porque el ejército de Israel sigue siendo el ejército más humano del mundo. No existen violaciones de mujeres. No existe. Existe en la sociedad, como en cualquier lado, y por eso tienen su juicio, y tienen su pena, y tienen su cárcel. Pero yo sé justo que lo que hicieron los serbios en Yugoslavia, en Bosnia. Y sé lo que hacen todos. Y no hubo ninguna acusación de ninguna joven árabe que fue violada por soldados del ejército de Israel. No existe. Y demás. Es decir, el Estado de Israel puso mucho ahínco y muchas leyes, y seguro siempre hay algún estúpido que transgrade la ley, y bueno, va a llevar a juicio y tiene su pena. Pero jurídicamente y también prácticamente casi no hay robos, casi no hay violaciones. No conozco en los últimos 30 años que vivo acá una vez que un soldado del ejército de Israel violó a una mujer. Pero puede ser que antes hubo alguno que otro, como en cualquier lado, que hay errores, hay gente que peca. Pero como ley o como cosa no aceptada por la sociedad, no existió. Tampoco robar, no existió. Robar de un botín de alguien, que entrar a la casa de uno y robarle cosas, no existe. Y demás. Es decir, seguro, hubo errores y hay errores y va a seguir habiendo errores. ¿Por qué? Porque nuestros enemigos no actúan de manera como un ejército actúa, que es salir al campo de batalla y pelear e intentar ganar. Sino usan toda la parte civil como se dice, carne de cañones. ¿Qué significa carne de cañones? Es un dicho hasta la Primera Guerra Mundial, o un parte de la Segunda Guerra Mundial, en el cual uno, para verificar de dónde salen los cañones del enemigo, ¿qué hace? Manda soldados que su objetivo es morirse. Es decir, su objetivo es recibir los misiles o los cohetes o las bombas del enemigo. Entonces yo como comandante veo de dónde salen las bombas, y bueno, a los cuantos minutos yo tengo ubicado en qué lugar están los cañones del enemigo y los bombardeo. Es decir, mis soldados que fueron muertos eran carne de cañones, era para saber dónde estaban los cañones del enemigo. No existe eso. No existe eso en el pueblo de Israel, en el ejército de judíos, de mandar soldados a morir, sabiendo a priori de que iban a morir. No existe. Por eso no existe tampoco mandar civiles. Entonces sí era un ejército como debe ser un ejército. No se comporta como se debe comportar como un ejército. Pero como son un grupo de miedosos, entonces usan a los niños para tapar a misiles, usan mezquitas como depósitos de misiles, y para tirar de la misma mezquita y del hospital cohetes. Entonces no hay otra opción sino, y hay errores. Nadie quiere hacer un error, pero cuando hay errores es muy lamentable. Pero de repente no hay otra opción. Entonces espero que esta clase que yo les di ahora las pueda ayudar para entender qué es lo que le dice la ley judía sobre las guerras, por qué el judaísmo no quiere buscar ninguna guerra, nunca buscó con quién pelearse, nunca, y que nos ayuden a convencer a la humanidad de que nosotros estamos en una situación en la cual no conozco ningún Estado que se pueda haber comportado de manera más honorable y de más nivel. No conozco ningún Estado que pueda recibir 3.000 misiles sin derrumbar al enemigo. Más de 3.000 misiles fueron tirados, y Dios, bendito sea, nos ayudó a preparar nuestros misiles entre misiles, pero con todo y eso, Dios nos dio la sabiduría para inventar ese misil contra misiles, pero Dios también nos ayudó y ayudó a nuestros soldados para que mueran menos, y nuestros civiles nos rodeó con una nube de defensa, y por eso casi no hubo muertos en los civiles, y todos los soldados que fueron muertos de bendita memoria murieron para salvar a todas las poblaciones de ataques terroristas bajo tierra. Que sea de digna memoria su memoria santa.